Take my hand and you'll understand. I want to be your lover tonight. Stay on my own, I'm really alone. You never talk to me as a friend. Con todos. Bueno, somos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, filial Sullana, y hemos tenido a bien organizar justamente este conversatorio por el Día Internacional de la Mujer. Nos hemos adelantado un poquito, pues, para las celebraciones. Este 8 de marzo estamos celebrando justamente el Día Internacional de la Mujer, y no saben el programa que tenemos para el día de hoy en este conversatorio. Estamos gratamente acompañados con la licenciada María Sosa Madrid, estamos también con la docente Celia de Claridad de la Cruz Girón, también estamos conectados vía telefónica con el fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sullana, el doctor Juan Alvites Llanos, ¿no? Vamos a presentar primero a todos nuestros invitados, ya estamos aquí con ellos. La licenciada María Sosa Madrid es destacada como especialista de promoción y prevención en la Unidad Territorial Región Piura, el programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es profesora de educación secundaria egresada del Instituto Pedagógico Hermano Victorino Eloy Goicoechea. Es licenciada en Trabajo Social, egresada de la Universidad Católica del Perú, conciliadora extrajudicial, especialista en familia, y su experiencia laboral lleva pues 23 años en la docencia. Ha sido jefe de MUNA en los distritos de Ignacio Escudero y también en Bellavista. Fue miembro del directorio de la Beneficencia Pública de Sullana, fue directora del Hogar Albergue Madre Teresa de Calcuta y lleva 8 años trabajando para el Ministerio de la Mujer en el área de promoción del Centro de Emergencia Mujer Regular Sullana. Bueno, y ahora pues como especialista de promoción y prevención en la Unidad Territorial Región Piura para el programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Por su parte, el fiscal Juan Ander Alvites Llanos, fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sullana, es abogado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, egresado de la Maestría de Derecho con mención en Ciencias Penales por la Escuela Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
miembro del equipo gestor de Estrategia 360, estudiante de doctorado en Derecho de la Escuela Postgrado de la Universidad Nacional de Piura. Y tenemos también la grata compañía, pues, de la docente Celia Claridad de la Cruz Girón. Estudió en el Instituto Superior Victorino Elógico y Cochea, en la Universidad Nacional Federico Villarreal, también en la Universidad César Vallejo y en la Universidad Marcelino Champañá. Es licenciada en Educación Primaria y Secundaria, especialista en Gestión Educativa, promotora contra la violencia sexual y laica marista. Su experiencia lleva pues 25 años en la docencia y ha sido directora de la institución educativa parroquial San José Obrero, aquí en Sullana, ¿verdad? Entonces, nada, Lucho, tenemos pues unos invitados a uno de lujo justamente para nuestra celebración anticipada, obvio, por el Día Internacional de la Mujer. Ojalá así sea para el Día Internacional del Hombre. Bueno, siempre ellos picones, ¿no? Bueno, les damos la cordial bienvenida al doctor Juan Ander Alvites Llanos, profesora Celia, y bueno, nuestra querida amiga Mari Sosa también, bienvenidas. Mari. Muchas gracias por la invitación, de verdad muy feliz, muy orgullosa de ser mujer y de estar con ustedes. Listo, Mari. Bueno, Mari. buenos días con todos y con todas. Gracias por esta invitación. Realmente en este tiempo de pandemia los medios de comunicación juegan un rol muy importante, esencial para poder llegar a la comunidad, ahora que no tenemos ese acercamiento. Muy feliz, igual que de haberme encontrado acá con Celia, que es una de las promotoras contra la violencia de la primera promoción que se formó acá en el CEN. Y bueno, aquí estamos para conmemorar, como tú lo dijiste, Cecibel, el Día Internacional de la Mujer. Efectivamente, pues ya estábamos conversando con el fiscal provincial de la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sullana sobre la importancia, ¿no?, que es promover este tipo de conversatorios. ¿Por qué? Porque se da a conocer los programas, las actividades, las acciones que tienen diferentes instituciones. Fiscal, muy buenos días. Todos los oyentes, efectivamente, aprovechando la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es importante conocer el principal flagelo o cómo es que el Estado resguarda o busca proteger este principal flagelo que afectan a las mujeres, que es básicamente la violencia en contra de ellas y en contra de los grupos familiares. Por eso es importante este tipo de conversatorios, reuniones, a fin de poder difundir, que las personas conozcan cuáles son los derechos que ellos tienen, qué ampara, qué busca la ley, qué podemos obtener a través de un proceso de violencia familiar. Conocer que no solamente busca la protección de cuando una mujer es agredida, sino también otros mecanismos como medidas de protección, medidas cautelares, que sería importante conocerlas en cuanto ustedes me permitan. Bueno, sí, efectivamente, muchísimas gracias por estar compartiendo aquí con nosotros. Nosotros somos los agradecidos, en verdad, doctor, porque con usted vamos a tratar información súper importante con este tema de la gestión de la Estrategia 360 que ha dado pues el Ministerio Público, ¿no?, aquí en el Distrito Fiscal de Sullana. 360 que viene implementando el Ministerio Público, que es una política desarrollada a través de nuestra fiscal de la Nación, en las cuales se viene aplicando en ese distrito fiscal. Básicamente lo que busca es ubicar, reconocer tempranamente aquellos casos en los cuales una mujer está siendo violentada física, psicológica, económicamente o sexualmente, y si es que existe un grave riesgo contra la integridad física de esta mujer, realizar abarcar o de manera conjunta, tanto con el equipo de psicólogos, asistentes sociales
y abogados de la unidad de víctimas y testigos que tenemos para ver la forma de que esta persona ha recibido una temprana agresión, pero existen indicadores de que puede volver a ser agredida e incluso está en peligro su vida. La estrategia 360 lo que busca es cubrir, resguardar a esta mujer para que no lleguemos ante una agresión mayor o ante un feminicidio o una tentativa de feminicidio. Eso es básicamente lo que busca la estrategia 360, y esto es un trabajo conjunto con la Policía Nacional del Perú, que es quien va a recibir de manera inicial estos casos. Entonces ellos ya conocen determinados parámetros o determinadas características de cuando presenta una víctima, nos deben de hacer conocer de manera inmediata para que brindar esta protección integral con todo el equipo del Ministerio Público, básicamente el equipo de la unidad de víctimas y testigos, para que esta mujer se sienta protegida y adoptar todos los mecanismos, medidas de protección, medidas cautelares, si es posible, o incluso una medida personal contra el agresor, para que esta mujer no sea víctima no solamente de una agresión física, sino posteriormente de una tentativa de feminicidio, ya que lamentablemente la violencia es un ciclo, ¿no? Quizás inicia con un insulto o una agresión menor y conforme cuando el agresor no ve ninguna respuesta de los mecanismos de protección que tiene la víctima, como es la autoridad policial, la autoridad judicial, fiscal, el Ministerio, cuando no ve ninguna respuesta hacia él, esta violencia se va acrecentando, ¿no? Por eso es importante actuar de manera rápida. Y si me permiten dar a conocer lo que establece la ley. La ley básicamente 30364, de manera resumida, establece dos procedimientos. Un procedimiento cautelar, que es de manera inmediata, dice la norma, el plazo máximo de 48 horas que debe remitirse al Poder Judicial para que se dicte las medidas de protección, que son básicamente el retiro del hogar, el alejamiento, la no utilización de armas de fuego, el inventario de sus bienes y cualquier otra medida de protección para proteger a la víctima. Sin embargo, lo que no es muy difundido o está siendo poco utilizado son las medidas cautelares, que era algo en el cual yo quería incidir. Es decir, que cuando una víctima denuncia una violencia o una agresión física, puede pedirse de manera cautelar en el mismo proceso de violencia familiar que el juez que dicta la medida de protección también señale una pensión de alimentos, también señale un régimen de visitas, también señale una tenencia. ¿Quién va a estar a cargo de la tenencia de los menores? Y esto es importantísimo porque después de la violencia contra la mujer, el agresor busca hacerle daño a través de los hijos. ¿Cómo? Ahí viene la violencia económica, no pasándole una pensión de alimentos. Por eso es importante dictar dentro del mismo proceso de violencia familiar que el juez, si es que existe hijos de por medio, señale una pensión de alimentos para que esa víctima de agresión no tenga que ir a un juicio por alimentos para asegurar que ese agresor cumpla con su deber alimentario hacia los hijos y hacia la propia esposa. Porque muchas veces el tema económico hace que la mujer perdone o acepte esa violencia porque no tiene una independencia económica. Exactamente, doctor. Justamente es lo que le iba a indicar, ¿no? Qué importante es que usted aclare la situación que se presenta para una protección, para una lucha contra la violencia familiar, con este tema de las medidas tanto de protección como las medidas cautelares, que, ojo, la mayoría no sabe que lo puede asumir en un solo proceso o en el mismo proceso, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos de casos que las mujeres tienen que retroceder un poco ante la denuncia. ¿Por qué? Porque dependen mucho económicamente de su agresor, de la persona pues que la víctima, ¿no? Este tema pues también de los menores, ¿no? Con el pretexto
de que tiene que ver a los hijos, se acerca, no tiene definido un régimen de visitas y esto es aprovechado algunas veces o la mayoría de las veces por el agresor para poder acercarse no tanto a los menores. El menores es como si fuera un pretexto, es un pretexto en sí para poder estar cerca de la víctima y nuevamente, valga la redundancia, victimarla, ¿no? Entonces, tanto psicológica como físicamente. Entonces, qué importante es lo que nos dice y darle a conocer a todos los que nos están escuchando, pues, que estas medidas cautelares pueden ser o deberían ser incluidas, diría yo, en este proceso, en el mismo proceso, además de las medidas de protección. Doctor. Cortar la dependencia económica de la víctima hacia el agresor es importantísimo porque va a evitar que esa persona, esa mujer, porque no tiene cómo sustentar a sus hijos, muchas veces perdona a la persona o permite que esta persona vuelva. Por eso si ponemos una pensión de alimentos, si ponemos un régimen de visita, porque si el juez de familia está ordenando el retiro del hogar del agresor, en todos los casos, creo yo, si hay hijos de por medio, o si hay una esposa que depende económicamente del esposo, se debe señalar una pensión de alimentos, se debe señalar un régimen de visitas, se debe señalar quién tiene la tenencia, porque bajo el pretexto de que voy a visitar a mis hijos, vuelvo a agredir, vuelve a generar esta violencia física, emocional, psicológica en contra de la víctima. Entonces, nos enfocamos mucho en las medidas de protección que son importantes, pero como que son muy pocos los casos en los cuales se señala una medida cautelar de una pensión de alimentos, una medida cautelar de un régimen de visita, una medida cautelar de la tenencia de los menores, para que el juez, en la misma resolución, porque muchas veces los hijos pasan después de un proceso de violencia, pasan a ser el trofeo de guerra de los agresores, ¿no? De quedarse con los menores, y muchas veces tiene que ir a un proceso de solicitar, cuando ya se puede en el mismo proceso de violencia familiar determinar que la tenencia queda con la mamá o con quien el juez considera la persona más indicada, o ya establecer un régimen de visitas de un día determinado y no que el agresor tenga la excusa de la visita a los hijos para continuar asediando a la víctima. Entonces es importantísimo difundir, conocer y promover el uso de las medidas cautelares en los procesos de violencia contra la mujer. Doctor, le saluda Luis Pacheco. Una consulta, ¿podríamos decir entonces, doctor, que que Gestión 360 nace como una necesidad de corregir los vacíos que habían en este tipo de temas? En realidad, la norma, la ley 30364 y su reglamento claramente establecen o llegan a cubrir, establecen la posibilidad de aplicar medidas cautelares conforme lo establece el Código Procesal Civil. Ahora, yo sé que hablo de las medidas más generales, porque pueden ser otro tipo de medidas cautelares que también para determinados casos se puede adoptar de acuerdo a la necesidad de cada caso concreto. Y está en la norma, la norma está dada, no hay un vacío legal. El problema es que no se está usando. No se está usando porque quizás la víctima desconoce, no lo solicita, pero ahí debemos de inferir un poco más en hacer conocer a la víctima que ahí puede solicitar ya la asignación anticipada de alimentos, de régimen de visitas, de tenencia, como dentro de dictado de medidas de protección, que además, conforme lo establece la norma, son inmediatas, son en 48 horas más. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? El objetivo en sí de la estrategia 360, según lo han hecho conocer, es atender de manera inmediata a las mujeres que ya han sido violentadas por sus parejas y evitar que estos casos terminen muchas veces en feminicidios, ¿no? Como ya lo hemos reportado muchísimas veces. Y la pregunta sería, Ceci, no tengo un micrófono. A ver. Sí. La pregunta sería, entonces, ¿cuál sería
A ver, si no te... Sí, mira, justamente estábamos hablando de las mujeres que llegan a la ¿Sí? delegación policial porque fueron violentadas en algún momento y la mayoría de las veces por sus parejas, ¿no? Sus parejas o convivientes, ¿no? Sí, pero eso ahora sí me escucho. Gracias. Ahora, el tema pasa, a ver, también para hacer participar a las invitadas aquí en Sí. cabina. El tema, creo yo, pasa porque, o sea, lo dije cuando hice la pregunta al fiscal, o sea, no es que haya un vacío, sino hacer los correctivos de lo que no se estaba aplicando. A lo mejor le planteé un poco, le planteé mal la pregunta al fiscal al decir vacíos, pero creo que esto se da porque no se aplica verdaderamente lo que dice la norma. O sea, la norma está ahí, pero no se aplica. Entonces, se vuelve nuevamente a caer en el tema, y lo que dices tú, Ceci, o sea, fatalmente termina muchas veces en un feminicidio. Y lo que decía el fiscal también, Claro. ¿no? Es que el agresor ve que esto va lento o no hay una respuesta efectiva y rápida, sobre todo de los diferentes estamentos, ¿no? Llámese desde la misma policía, ¿no? Porque la víctima llega a la dependencia policial, pone la denuncia, se demora y todo lo demás, o algunas veces no es atendida, luego pasa al Ministerio Público y de acuerdo también cómo presenten, cómo planteen la denuncia y qué es lo que pida también la denunciante, ¿no? A eso más que nada se refiere el fiscal, y que sepa que en su proceso que lleva en el momento puede pedir estas medidas cautelares, ¿no? Que lo incluyan. Sí, pero siempre y cuando la persona agredida conozca de las normas, pero si no las conoce... Pero para eso estamos nosotros, claro, pues tenemos que promover... Claro, por eso pues, hay que orientar a la persona. Ahora, Exacto. ¿por qué se dan estas cosas, Mari, profesora? ¿Por qué se dan? Sí, bueno, lo que acaba de responder el doctor es bastante interesante, pero hay un espacio que se llama la instancia de concertación provincial, y en esta instancia debemos de reunirnos todas las instituciones que tenemos que ver con la temática. Entonces aquí hay una responsabilidad institucional de todos los que tenemos el tema, de reunirnos y ver cómo estamos avanzando o cuáles son las dificultades, ¿no? Entonces justamente por eso es que desde el Ministerio se está haciendo el monitoreo para que estas instancias funcionen, porque si bien es cierto, estas debieron ya de crearse cerca de hace 3 años que salió la ley, pero todavía algunas municipalidades no han tomado la decisión política de crear estas instancias, porque estas instancias son presididas, según la ley, por el alcalde provincial o distrital. Hay también una instancia regional, y es aquí donde debemos aterrizar todos los operadores, ¿no? Y ver, y también, porque cada institución tiene programas preventivos, tiene programas de difusión, y también están ustedes, que nunca, al menos nunca he sentido que se nos han cerrado las puertas, sino más bien siempre nos han llamado para difundir esta temática. Entonces, los recursos están. Lo que nos falta es reunirnos, sentarnos y nosotros mismos evaluar en la provincia cómo estamos avanzando, ¿no? En qué estamos fallando, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que reforzar. Porque la ley, y lo reafirmo como dijo el doctor, la ley está dada, ¿no? Efectivamente, tú hablas de responsabilidad institucional y ahí entramos con el tema de colegios, con el tema de trabajo hacia los padres también, para un poco incluir el tema de los escolares, ¿no? Porque vemos pues ahora que hay matrimonios demasiado jóvenes y pueden caer en este tema de violencia. Muy temprano están probando la manzana. Sí, Yo no, pienso perdón. que hay dos... Estábamos con el tema de que Mari estaba hablando de la responsabilidad interinstitucional, ¿no? Y ahí entrábamos con el tema de colegios, con el tema del trabajo con padres de familia. Entonces, es importante la participación de nivel educativo, ¿no? ¿Qué nos puede decir, profesora Celia? Yo rescato dos palabras importantísimas que ustedes han dicho junto con el fiscal. En primer lugar, la palabra información. La población comete menos errores cuanto más informada está, ¿no? Reclamo mis derechos, reclamo lo que yo tengo derecho y me ampara. Si lo sé, me atrevo, ¿no? Y la otra palabra es la lentitud del proceso.
La lentitud del proceso, porque yo he sido testigo como promotora docente, cuando he llevado a una madre de familia que ha sido violentada, de repente el policía le dice, pero espérese, de repente va a haber una conciliación, ¿usted sabe bien lo que hace? De repente el policía ni sabía, ¿no?, que yo era promotora, lo acompañaba, porque en verdad la que tiene que hacer es ella, ¿no? Yo soy su soporte. Pero, y va con esto. Ese es mayormente el problema que se encontró siempre en las comisarías, ¿no? De repente son problemas de marido y mujer, y usted, ¿qué cosa le habrá hecho al hombre? ¿Qué cosa no tendrá en su casa? De repente ha estado chismeando o algo. Es lamentable. Claro, eso es lo que siempre me he preguntado, pero ¿por qué? ¿Por qué al interior de la policía siempre se ha dado esta respuesta? ¿Qué es lo que está pasando con la policía? Y de repente hasta la mujer se siente culpable ante esas palabras y dice de repente, oye, yo soy agredida, pero ¿qué le he hecho? Al final, yo soy la culpable. Termino perdonando. Y termino perdonando. Y termino aceptando. que me perdonen. Aceptando, ¿no? Soy la Perdonando, culpable. no, pidiendo perdón, que es lo Exacto, peor. pidiendo perdón, estoy agredida. Y salgo todavía pidiendo perdón. Y todavía el hombre, y no lo vuelvas a hacer, porque si no te va a caer peor. Entonces, esto tratamos nosotros en los colegios, tratamos con talleres, con psicólogos para poder informar a la gente, la que habla cuando me llega algún caso, de inmediato al CEN, de inmediato a la policía, de inmediato hacer gestiones, niñas violadas sexualmente, entonces ahí estamos, ¿no? Y una magnífica idea en el año 2008, Mari, ¿no?, si no recuerdo, Mari promueve todo esto y crea una como especie de asociación de promotoras en los colegios docentes para que ahí ayudemos y empujemos a los padres de familia, porque es una parte grande de la población que si entramos con ellos, pues se va a solucionar muchos problemas, ¿no? Y ahí estábamos informando, dando temas, dando charlas, metiéndonos en los hogares, ¿no?, tratando de ayudar, tratando de informar a la población que tienes derecho, no te sientas culpable, tú eres la agredida, mira que tienes que salir adelante, no solo por decía el fiscal, la dependencia económica, es muy cierto, señorita, ¿y quién me da de comer? ¿Y ahora qué? Si yo no sé hacer nada, con lavar ropa no me alcanza. Al final terminas perdonando y hasta que decíamos, feminicidio. Pero eso viene de familia, porque si a la mujer se le enseña cuáles son sus derechos desde un inicio, eso no se va a dar, pero usualmente se da en matrimonios machistas. O sea, por ejemplo, ayer mi hijo me decía en tono de broma, ¿y por qué tienes que ir mañana a la radio? Cuando él sabe que no tengo radio. Y le digo, lo que pasa es que vamos a hablar por el Día Internacional de la Mujer. Oye, aguanta tu carro, le dice, aguanta tu carro. Las cosas no son así, tú tienes que descansar mañana y a ver, ¿y mi mamá qué? Entonces, o sea, yo a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? ¿Qué se está haciendo como núcleo de familia, como familia, núcleo de la sociedad? ¿Qué se está haciendo para que las familias comiencen a crecer dándole la importancia tanto al hombre como a la mujer? Que haya equidad. O sea, aquí hay algo que se olvida mucha gente, que el matrimonio es unidad, que es una persona, uno en dos personas. Entonces, el principio fundamental del matrimonio es ese. O sea, cuando uno se casa, asume una responsabilidad. Esa misma responsabilidad la asume la mujer. Igual que el hombre. Igual. O sea, aquí no hay Son complementos. Claro, y ojo que hay que hablar de violencia de género, ¿no? Ya no tanto de violencia contra la mujer, porque también hay de otro lado, ¿no? Claro, ella me pega, exacto. Y lo que hay que señalar aquí también. Sí, doctor. Si me permiten, es importantísimo entender de dónde nace. O sea, un agresor no se forma en el colegio, no se forma básicamente en la sociedad. Un agresor se forma en el hogar. Y es importante, yo hice una pequeña comparación que doy a veces en algunas charlas que me piden respecto de las respuestas que me daban los agresores cuando se les preguntaba el motivo de la agresión, y los comparaba con los roles de género o los estereotipos que se dan contra la mujer. Miren, por ejemplo, ¿qué estereotipos o roles tenemos en la sociedad? ¿No es cierto? Respecto al hombre, que el hombre tiene un trabajo productivo, fuerte, reconocido, remunerado. La mujer, su trabajo no es productivo, sino reproductivo. Débil,
no reconocido, no remunerado. Al hombre le dices, tú eres fuerte, tú no lloras. La mujer, tú eres débil, tú lloras. Al hombre no realiza labores domésticas, no cuida a los hijos, es atendido, es de la calle. El hombre es infiel, el hombre termina las relaciones, la mujer no. La mujer es fiel, la mujer es de su casa, las mujercitas de su casa, los niños de la calle, los hombrecitos de la calle. La mujer realiza labores domésticas. Eso lo vamos a llevar ahora a las respuestas más comunes que nos dan los agresores. A ver, ¿cuál es la respuesta más común que motivó una agresión hacia una mujer? ¿No me sirvió o no me preparó la comida? Yo les pregunto algo. Si a ese agresor le hubiésemos roto el esquema de que él no realiza labores, porque ojo, y ahí partimos, porque a mí en mi hogar, cuando era muy pequeño, y yo cogía un plato para llevar, yo recuerdo que mi papá y mi abuelo me decían, hey, tu tío no haga eso, tú eres la mujercita, tú lava el plato. Entonces, esas cosas nos hacen creer o crecemos creyendo que nosotros no podemos realizar labores del hogar. Y este estereotipo nos responde al motivo de la agresión. ¿Por qué le pegaste? Porque no me sirvió, no me preparó la comida. Otra respuesta que nos daba muy común era porque me respondió o me contestó, o porque salió a la calle sin mi permiso. ¿Y por qué es agresivo para el agresor que una mujer o su pareja salga a la calle sin su permiso? Porque desde niño lo formamos diciéndole que la mujer es de su casa y el hombre es de la calle. Otra respuesta es que la persona o la mujer fue a trabajar o quería trabajarse, o no quiso apostar conmigo. Eso lo encontramos en respuesta que la mujer que tiene un trabajo que reproductivo, no productivo. Entonces, si se dan cuenta, todas las respuestas que daban los agresores eran motivo de un estereotipo formado a su temprana edad. Es decir, nosotros formamos a los agresores en nuestros hogares. El día que rompamos esos estereotipos y le digamos, oye, tú eres hombrecito, pero también debes de llorar, los hombres también lloramos. El día que le digamos, oye, no solamente las mujercitas no también son de su casa, también salen a la calle, también tienen derecho. Cuando un hombrecito entienda eso desde niño, no va a tener ningún problema que su pareja quiera salir con sus amigos. Así O es, no va a doctor. tener ningún problema en llegar a la casa tarde y servirte tú tu comida o prepararte tú tu comida. Entonces, se dan cuenta, son los estereotipos los que forman a nuestros agresores en el hogar básicamente, y después en la sociedad se apimientan más, y ahí es donde se forma el agresor. Y ahí como política de Estado no estamos haciendo gran cosa. Doctor, es muy cierto lo que usted dice, ¿no? Si nosotros le preguntamos a un varón, ¿y cómo es tu mujer? Uy, mi mujer es maravillosa, me cocina, me lava, me tiene bien planchado, cuida a mi mamá, mi abuelita, mi bisabuelita, es lo máximo. Pero nunca dice, es una profesional, yo le digo una oportunidad. Como lo dijo Lucho y lo recalca usted, el cambio está en la familia. Nosotros no podemos hacer grandes movilizaciones para un cambio si no empezamos por nosotros mismos. Que usted, en la respuesta que usted ha dado, Lucho, le está Esbel, asignando roles a que esa nuestra mujer. amiga Celia, que yo misma cambie desde mi hogar. Yo también tengo 3 hijos varones y una hija mujer. Entonces ahí está el cambio, hacer roles equitativos, trabajos equitativos dentro del hogar, que no es imposible y sí difícil, porque tenemos que romper con esquemas. Les cuento una anécdota muy personal. Mi hermano se casaba y me dicen a las invitaciones. Entonces yo hago las invitaciones, pero mi cuñada tiene hermanos varones y hermanas mujeres. Entonces a las hermanas mujeres yo les ponía el nombre de ellas, porque eran las hermanas, ¿no? Y levanté todo un revuelo, los hombres se molestaron, sus esposos se molestaron, que por qué la tarjeta venía a nombre de ella y no al nombre del esposo. Imagínense, cosas tan pequeñas, así tan pequeñas, que nosotros no nos damos cuenta, pero vamos tolerando esa diferencia, esa desigualdad entre hombres y mujeres. Total que tuve que dar una explicación, pero no sé si convenció. Si los convencí o no los convencí, pero ya estaba hecho. Empecé por el cambio. Lamentablemente, o sea, la comunidad machista en la que vivimos
hay que comenzar a trabajar, como dice el fiscal, desde la raíz. Yo creo, ¿por qué? Porque no tengo micro. La raíz, ¿por qué? Por algo muy sencillo. Por algo muy sencillo. Porque tenemos que ver que la familia es el núcleo de la sociedad. Y si nosotros resolvemos el problema del matrimonio hacia adentro, estamos resolviendo el problema de todo hacia afuera. Pero siempre y cuando la pareja entienda que es unidad, es matrimonio, es una sola persona. El día que tanto el hombre como la mujer, porque también hay agresión por parte de la mujer, sí, y tengo entendido que ese es un poquito más alto en ciertas regiones del Perú, ¿sí? Entonces, sí. Cuando el hombre y la mujer asuman ese rol, yo creo que vamos a estar hablando ya de una comunidad pacífica, donde el feminicidio ya no va a existir. Ese es un poquito soñar, es algo utópico, pero se puede lograr, yo creo que se puede lograr. Si se pone de manifiesto que cada uno tenemos un compromiso que asumir, pues yo creo que las cosas van a cambiar. Claro, efectivamente, estamos hablando de actitudes aprendidas que vienen desde que nació el niñito en la familia, claro, y eso, viene de tradición, claro, el hombre no llora, cosas ancestrales, ¿no? El hombre no llora, que le ha el hombre enseñado, macho, o que ha impuesto, ¿no? El abuelo, el papá y todo ello. Decía mi nieto, el hombre no llora, pero los niños sí, era niñito, ¿no? No, y sobre todo, supongamos que Lucho viene y le da una noticia. Tu amigo del alma, ¿cómo se llama Lucho? Uy, a ver. Así, tu amigo del alma. Juan. Ya. Por decir. Lucho, Dios no quiera, falleció Juan. Tú te pones a llorar aquí, te derramas tu corazón porque es tu amigo del alma. ¿Qué podrán decir los que están fuera? Depende de la mentalidad, ¿cómo lo quería? De repente dice, la mentalidad, ¿no? Su pareja tuvo algo con él, ¿no? Pero del común de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, como tú dices, el hombre no llora. Por eso es que tenemos un alto índice de... la costumbre en que el hombre pues exprese, exteriorice todas sus emociones, ¿no? O sea, la única que puede llorar es la mujer. Sí. Lo único que puede llorar es la mujer. Mira, a mí me pasó algo muy... que bueno, quizás es indecido. Teníamos una reunión de la asociación, como se llama, por Zoom, y mi suegra se había puesto mal, entonces yo estaba entrando y saliendo de la reunión, y hubo un momento que ya no pude más y me quebré delante de ellos. O sea, es un sentimiento que uno no puede reprimir. Claro, uno expresa, ¿por qué? Porque es una persona amada. Entonces, o sea, nadie me puede decir el hombre no llora. O sea, mira, Luis, y hasta Jesús lloró. La pregunta específica, ¿te quitó hombría esa actitud que tuviste espontánea? No, de ninguna manera. ¿Te sentiste libre de expresar tu emoción? Claro, y lo que sentí más que todo por las palabras de cada uno de mis compañeros de la asociación fue el aprecio, fue, ¿cómo se llama? Saber que uno puede contar con ellos. O sea, gané mucho, y yo les agradezco el apoyo que me dieron ese día, esa noche. Sentí su presencia, verdaderamente, en mi mente y en mi corazón. Sí, y dentro del tema de la violencia, realmente el hombre también sufre mucho. Sí. ¿Por qué? Porque ya tiene un esquema, que él es el violento, él es el malo, entonces, él tiene que ser él es el que es fuerte, él es el que golpea, pero ¿qué se le ha amputado al varón? Sus emociones, ¿no? Como tú dices, poder expresar libremente lo que yo siento, de repente poder abrazar a mi compañero del alma y caminar con él abrazado, de repente me tengo la gana de cogerlo de la mano, caminar con él, reírme con él, pero a ustedes se les ha cortado esas emociones, ¿no? Se les ha amputado esas emociones. Sí. Entonces, no puedes llorar, tienes que ser fuerte delante de tu hogar, de tu familia. Yo pregunto, ¿alguno de sus hijos varones, hablando de varones, es común escuchar decir un hijo varón, papá te quiero? Sí, yo te digo, depende de ahora. Darle un beso a su padre claro, en la calle. Ahora, sí, te quiero mucho, darle un beso, porque como decíamos desde hace rato, depende de la familia. En mi familia se ha educado de esa manera. Hay un rol de lavado de platos de hombres. Hoy te toca a ti la semana, la otra le toca la otra semana. O sea, hay un rol de limpieza, sea hombre o sea mujer.
Entonces yo me he criado así en una familia casi que la mujer llevaba las riendas, mi madre llevaba las riendas de la familia, a pesar de que tenía a mi padre súper trabajador, pero mi madre era de carácter fuerte. Y yo también yo creo que de ahí también nace las familias. O de repente un hogar que donde la mujer lleva las riendas, que no es tan bueno también, tiene que llevar los dos, tiene que haber un equilibrio de los dos, para que en esos niños se formen, no siendo feministas ni siendo machistas, de los dos, y que tengan un rol, como decimos después, caemos en la igualdad de género. Claro, que cada uno en su rol, pero que sepa llevarlo. Tú puedes lavar un plato y puedes botar una lágrima, y está bien. Claro. Sí, el doctor está diciendo pues que eso no te hace menos hombre, ¿no? No te Doctor. hace. Ahora, miren, es importante una experiencia mía personal. Yo tengo 2 hijos varones. Cuando nació mi primer hijo, todo el mundo, la familia, amigos, me decían, te falta la mujercita. ¿Sabes por qué? Porque la mujercita es más pegada al papá. La mujercita es más cariñosa. Es más, el hombrecito es más tosco, es más... Y yo creí pensando eso, y decía, sí, pues me falta la mujercita, porque decía, la mujercita te va a ver para tu vejez, y eso te dicen los tíos, los amigos, las abuelas, todos. Sin embargo, Dios quiso que mi segundo hijo sea varón, y tengo 2 hijos varones. Y mi experiencia con mi hijo mayor es que mi hijo mayor, más allá de lo que todos me dijeron, es más pegado a mí. Y mi hijo varón, yo les puedo asegurar, mi hijo mayor es mucho más cariñoso que cualquier niña. Porque no es una cuestión de género, es una cuestión de amor, es una cuestión de cómo tú le enseñas a ese niño. Por ejemplo, mi segundo hijo es más pegado a mi esposa, pero no es una cuestión, o sea, yo no siento hoy por hoy la necesidad de la que me hablaban mis amigos. Necesito una hija mujer para que sea cariñosa conmigo. Mi hijo cada noche me repite que soy su mejor amigo, que me quiere, y entonces vemos que es un estereotipo que nos hacen creer que el papá o el papá necesita una hija mujer para ser querido, porque es quien te va a querer, quien te va a dejar. Por ejemplo, ese es un estereotipo que debemos de romper. Ahora es importante que los oyentes se animen a romper estereotipos, animen. Y animarse a romper estereotipos es cambiar los roles, no cambiar los roles, sino intercambiar. Que un hombrecito lave su plato, que un hombrecito ayude en la cocina. A mi hijo, oiga, si los adultos nos ponemos polo rosado, yo no me pregunto por qué un bebé no. Cuando somos adultos nos ponemos camisas rosadas, carpetas rosadas, pero tenemos el estereotipo que para el hombrecito es celeste y para la mujer rosado, intermedio por ahí amarillo. Entonces son estereotipos que tenemos que romper. A nuestro hijo a los varoncitos hay que ponerlos a jugar vóley, a las mujercitas hay que dejarlas jugar fútbol. Eso no va a afectar en su sexualidad, eso no va a afectar. Entonces los invito a romper esquemas, a romper los roles. Ahora, no es que nuestros padres fueron malos, porque nos han criado así, porque así los criaron a ellos, porque esa es la educación que ellos recibieron. Pero ahora nosotros que ya conocemos un poco de eso, de los estereotipos, las perspectivas de género, hay que romperlas, hay que hacer cortar esto para que no pase a la siguiente generación, a nuestros hijos. Bueno, Hay algo muy importante que quiero rescatar aquí con lo que dijo el doctor. Es cierto, cuando uno le dice te quiero, mi padre tiene 88 años, mi madre tiene 90, o se va por los 91. Yo tengo 56 y aún le sigo diciendo todos los días que termino de hablar por teléfono con él, te quiero papi, no papá, sino te quiero mucho papi. Y mis hijos hacen lo mismo conmigo. Un día estábamos participando de una reunión con un grupo de amigos de mi promoción y comencé a conversar con mi papá y le digo, bueno, ya papi, te tengo que cortar. Entonces me quedé mirando y oye, aguanta, ¿qué te pasa, tío? O sea, mis amigos, ¿qué te pasa? Oye, y que no le puedes expresar amor a tu padre. Decirle a tu padre, cuando se muera tu padre, ¿cuántas veces le he dicho te quiero, te amo? Eres mi mejor amigo. ¿Cuántas veces se lo he dicho en vida? Entonces se quedaron pensando, digo, las cosas se dicen en vida, no cuando una persona muera.
El mejor reconocimiento que tiene un padre es que tu hijo le diga cuánto, Te amo. cuánta importancia tiene para él, cuánto amor necesita, o sea, decírselo, y cuánto lo amas, cuánto lo quieres. Eso es importantísimo. Imagínate lo que nos dijo el fiscal, ¿no? El doctor Abner, que su hijo le diga siempre, O sea, siempre imagínate. que es su mejor amigo. Qué excelente, ¿no? Qué Claro, bonito. o sea, a diferencia, por ejemplo, del fiscal, del doctor, para mí quien se me pega más es, o sea, yo soy más pegado al segundo. El primero sí está más pegado con la mamá. Y a veces, a ver, aquí para ustedes hay un tema así, que es... Te están escuchando. Sí, ojo. sí. No te preocupes. No te preocupes. Aquí hay un tema, o sea, por ejemplo, yo nací el 22 de marzo, mi hijo nació el 23. Y chocamos, mismo Aries. así, chocamos, o sea, pero después de que termina no la discusión, sino la conversación, que a veces un poco hasta se eleva la voz, entonces nos quedamos mirando y nos reímos. Y nos dice, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Digo, lo importante, hijo, lo importante es que te escucho y tú me escuchas. Eso es lo más importante. O sea, tú tienes tu punto de vista, yo tengo mi punto de vista. El respeto, ¿no? Ambos, o sea, yo no trato de imponer mi punto de vista, ni tú tratas de imponer, o sea, yo respeto lo tuyo, tú respetas lo mío. Te quiero mucho y seguimos para adelante. Y el otro, ¿y por qué para mí no es así? Hasta la próxima tertulia. La próxima tertulia. Pero, o sea, volvemos al tema. O sea, cuando uno mira las cosas con amor, necesariamente las cosas salen bien. ¿Por qué? Porque tú expresas y tú le das sentimientos a tus hijos, se los estás criando con sentimientos, con valores. El amor soluciona todo. El amor soluciona todo. O sea, eso es muy importante. Aquí entramos a un tema muy importante. No todos tenemos igual opinión, ¿no? Siempre hay diferencias, hay encontrones, como se dicen, dentro de la familia, dentro de los integrantes de la familia. Entonces, No, broncas hay. estamos con los especialistas, estamos con el fiscal, estamos con Mari, que es del Ministerio de la Mujer, estamos con la docente que también ha participado en mesas así contra la violencia. ¿Y qué nos pueden decir respecto a cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta de que ya no se trata de una conversación que las opiniones se encuentran, sino que ya entramos a un nivel A un ya de terreno. violencia, ¿no? Del inicio de una violencia De discusión. o psicológica, no tanto de discusión, porque la discusión a cierto nivel está bien, pero ya podemos ir sospechando, ¿no? De repente de ahí, de que posiblemente está arrancando una actitud violenta, psicológica, física o lo que fuera. ¿Cuáles son esas alertas que deben estar ahí? Sí, bueno, en lo que respecta a nosotros Mari. te podría decir, en primer lugar, es el aislamiento que el agresor hace de la víctima, ¿no? Tú no te vas a la casa de tu mamá, tú no conversas con tus hermanas, no tienes amigas. Si me dices que vas a la tienda, me dices a qué horas vas, si te vas a la posta, a qué horas vas, a qué horas regresas. Entonces empieza ese círculo de aislamiento. Lo que te estás poniendo está muy descarado, no te va, no va contigo, no me gusta, y nosotros lo vamos asimilando las mujeres. Entonces, interiormente va calando en nosotros, cambiando nuestra conducta, cambiando nuestro comportamiento, cambiando nuestro gusto y cambiando nuestro ritmo de vida. Prácticamente nos aísla de ese proceso de socialización que yo debo tener con mi madre, con mis hermanas, con mi familia y con la sociedad. Entonces, estas alertas se dan desde la etapa del enamoramiento. Por eso es que trabajamos mucho. Yo quiero recalcar aquí con Celia. Con Celia, ¿cómo se llama la otra compañera que es directora de...? Soledad. Y con Soledad, mira, ellas se formaron como docentes promotoras contra la violencia familiar y sexual. Se formaron 45 docentes acá en Sullana. Todas las 45 docentes nunca se han olvidado de trabajar la temática. Siempre que hemos podido, ahora con la pandemia no nos podemos poder reunir. Mari, hay que actualizarnos porque ellas se capacitaron con la anterior ley, con la 26260. Nos volvimos a reencontrar para trabajar la nueva ley, la 30364, pero ellas nunca se olvidaron. Por eso es que en los colegios donde ellas están, sigue vivo el tema. Siguen ellas enviando casos. Y como
tomo su palabra, importantísimo la información. Si ellas no fueran docentes informadas, no hubiera quedado esa semilla. Y ahí nosotros venimos trabajando la estrategia educativa, que es la intervención en los colegios. Ahora también estamos trabajando lo que es fortalecimiento con la SUGEL, que es una etapa, es una intervención de 2 años, donde la promotora capacita, refuerza, sensibiliza a los directores y a todos los especialistas de la SUGEL. Entonces estamos avanzando en eso, ¿no? Claro. Otra parte, ¿Qué otras alertas? yo creo que sí, otra alerta importante es la identidad de la persona. O sea, nosotros tenemos que trabajar desde pequeños en los hogares y decir, si tú te has casado, pues te has casado para unirte y para formar una familia, pero no la has comprado. Ahí viene la raíz. Tengo que pedirte permiso, me celas porque me quieres. No. Tú conserva tu identidad. Haz valer tus derechos. Si no estás de acuerdo, dilo en familia. Y eso es lo que nosotros inculcamos en las familias. Tú te has casado con él para formar y juntos llevar las riendas de un hogar y formar a tus hijos, pero tú no has perdido tu identidad de mujer. Tú vales por ti mismo. Hazte valer tus derechos. Si tú quieres hacer esto, no tienes por qué pedir permiso. Conversa. Infórmate, hazle saber tu punto de vista. Y los hijos, mira, escucha, es tan importante. Yo siempre he pensado desde mocosa, y cuando ya me casé dije, si yo me dejo dominar o me dejo hacer esto, que me grite, que me falte el respeto, mis hijos, los voy a arrastrar a mis hijas a que sigan esto. Y a mis hijos a ser machista, que ellos mandan, que ellos... No, yo me he casado, no me has comprado. Exacto. Te has casado conmigo por amor. Entonces, déjame mi identidad, déjame que soy así. Hay algo Eso es muy importante. interesante que hay que resaltar aquí, que ahorita me he acordado de una expresión de unas amigas desde el colegio. Claro, obviamente ninguna estaba casada todavía, y hasta ahorita, hasta donde yo sé, sí lo están cumpliendo. Era el cambio de nombre, incluso en el DNI, ¿no? Por ejemplo, Pacheco de Brofi, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, Aguanta tu no, carro. si es que fuera mujer, ¿no? Por ejemplo, Ya. no sé, alguien de Pacheco de Brofi, ¿no? Entonces, pero el hombre no. El hombre no. Nunca ha cambiado su... En Brasil es al revés. Es al revés. En Brasil es al revés. El apellido del hombre se pierde y se toma el de la mujer. Y en Estados Unidos lo contrario. Pero ya no te llevas, ponen el adquieres lo D, adelante. No. Por eso, es la diferencia. Pero es que- en el Perú te ponen D. D. Exacto. Yo no soy de nadie. D. Yo soy Ahora ya no. Eso es lo Yo que soy de hablábamos nadie. con las Exacto. compañeras. Ahora ya no, ahora ya no. Decían, Sí. disculpa, yo no soy de tu propiedad, o yo no voy a ser propiedad de nadie, yo no, nada que ver, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Bueno, desde las leyes, desde las normas, ¿no? Les comento que ahora en el Perú puedes adoptar también, o a los hijos le puedes poner también, puedes adoptar también el apellido de la esposa, ¿no? O sea, ya eso ha cambiado, ¿no? Pero ha cambiado en la ley, porque en la realidad solamente la mujer es la que adopta el apellido de la esposa, ¿no? No, hasta ahorita no conozco de ningún caso que el hombre haya adoptado el apellido de la esposa, ¿no? Es que sería increíble. compañero lo va a hacer? Claro. A ver. Sería increíble que suceda eso. No se escucha no escucho. Mira, yo no el tengo, tema- yo no tengo el ningún tema problema, es- de verdad. Si me lo proponen, yo no Pero tengo ningún problema. hablemos a nivel general, la Claro. verdad, aceptando la realidad, ¿no? Aceptando la Ahora, realidad. el tema No van a pasa, hacerlo. el tema pasaría ya por algo. A ver, por ejemplo, yo asumo el apellido de mi esposa. Listo, pero tengo que cambiar toda mi documentación, desde el colegio, partida de nacimiento, todo. O sea, es una... Ahí, yo creo que eso quizás podría ser uno de los temas en los cuales hasta el momento no se da de manera masiva este cambio. Algo que resaltar que dijo el fiscal es que A ver. esto existe. Esto existe incluso en una clase que dieron de Derecho de Familia. Alguien comentó que incluso los hijos se podía poner el apellido primero de la mamá, Sí. pero no está difundido, la gente no lo conoce, no sabe. ¿Qué dice doctor? Sí, en realidad, sí, efectivamente, ¿no? En los hijos también se puede adoptar los apellidos de
la madre, ¿no? Pero más allá de que esté difundido, porque en un momento sí se hizo conocido, más allá de eso, no se adopta. ¿Y por qué no se adopta? Por un tema yo creo que más de costumbre. Y un tema también respecto de los signos de alerta, es importante ver que un agresor siempre lo que va a buscar es que tú, víctima, dependas de él. Dependas económicamente, dependas emocionalmente, y te va a aislar de todas aquellas personas, círculos o ambientes en los cuales tú puedas encontrar protección. Te va a aislar de tu familia, te va a aislar de tu entorno familiar, va a hacer que dependa de ti económicamente, porque él va a empezar poco a ser el que suministra y va a querer que tú te encargues netamente del hogar. Entonces, eso también es un signo de alerta importante, en el cual vemos que aun cuando a una persona no se le permite relacionarse socialmente, laboralmente, familiarmente, ¿no? Esa es una forma como el agresor encierra en ese círculo de agresiones hacia la mujer. Ahora, yo hago una pregunta, porque muchas veces decía, o una de las panelistas decía, se le dice a la persona que tú te casas para ser una persona, para ser respetada, pero no nos olvidemos que nosotros aprendemos en base al ejemplo. O sea, lo que vemos es lo que creemos que está bien. Y esto lo digo ¿por qué? Porque hay muchas mujeres que ven que su hogar, sus padres, se amaban, pero se agredían. Entonces, consideran que la agresión Está dentro de lo es lo normal y es parte del amor. Entonces, es importante ir también un trabajo de cómo romper ese esquema con una niña que creció viendo a sus papás felices, pero que se agredía, que asumió que eso era normal. Cuando tenga su pareja, va a creer que quien la agrede es normal, porque es parte de... Entonces, eso también, más allá de lo que tú le puedas decir a una persona, es cómo ella creció, ¿no? Cómo creció. Por eso que Una varias asistencia mujeres psicológica agredidas también, ¿no? justifican la agresión, dicen, pero es que yo hice mal tal cosa, yo no le serví. Entonces uno tiene que decirle, oye, pero es que tú no tenías la obligación de servirle, él lo puede hacer. ¿Me entienden? Entonces, eso es parte también de cómo esta persona desde niña es formada, ¿no? Y ahí va cómo romper el esquema en el colegio. Ahí sí es la intervención del colegio, cómo romper y hacerle ver de lo que ella vivió no está bien. No es lo correcto. No es normal. Esta no es una forma correcta de querer o de amar, ¿no? Efectivamente. Y eso nos trae al principio, ¿no? Trabajar en base a la familia como núcleo de la sociedad. Entonces, si se hace un trabajo en el cual se le enseña a la familia, en el núcleo familiar se le enseña que todos tienen derechos y todos tienen obligaciones y todos tienen deberes, entonces la familia va a cambiar y va a crecer con otro concepto. Pero si yo veo en una familia de que, por ejemplo, las mujeres tienen que barrer, tienen que lavar, voy a crear dentro de mi matrimonio voy a crear lo que es el machismo y el tema feminista. Entonces, no estamos generando familia. O sea, no estamos generando el concepto de lo que es la familia, no estamos generando el concepto de lo que es la unión, no estamos generando el concepto de lo que significa matrimonio. Estamos desvirtuando totalmente el concepto. O sea, matrimonio, como vuelvo a repetir, o sea, desde el punto de vista es unidad, dos personas en uno. Familia, el núcleo de la familia, padre, madre, hijos, y en ese núcleo comenzar a crecer desde el punto de vista deberes, obligaciones de todos en conjunto. Yo creo que si eso se hace y se toma en conciencia desde el colegio, porque yo considero que el trabajarlo desde el colegio es comenzar a ganar espacios en el tiempo, y el tiempo es lo que no tenemos. Trabajar con prevención. Claro, porque no podemos seguir permitiendo muertes de mujeres bajo el concepto de que
que era mi chulía, que era ¿cómo se llama? Mi empleada, Que que no era me eso. sirvió bien. Claro, y hay algo que nos estamos olvidando. En el campo, Dios mío, en el campo se da esto todos los días, porque los padres a los 15 años ya quieren casar a la hija Así es. con el vecino, o sea, a ver, ¿cuántas hectáreas tienes tú? Tanto, ya listo, perfecto, te llevas a mi hija. O sea, ¿qué estamos haciendo, Dios mío? Estamos trayendo hijas al mundo, ¿para qué? Negociar. Para negociar. Matrimonio. Entonces, y eso se está dando, y eso se da en el Perú. Entonces, Hay que resaltar también que, según informaciones que hemos estado recabando, el grupo vulnerable, bueno, hasta el año pasado se encontraba en las provincias de Ayabaca, es lo que tú dices, ¿no? Claro. En zonas más alejadas, ¿no? Le seguía Sullana y también Talara, ¿no? Se inició un trabajo ya desde octubre del 2019 como Ministerio Público de sensibilización desde los despachos y fiscalías, además de las áreas administrativas, sobre lo que se debía realizar cuando una mujer llegara a denunciar, por lo menos por segunda vez, la violencia, ¿no? que ofrecían contra ella, ¿no? Entonces, era promover mesas multisectoriales, también lo hizo pues el Centro de Emergencia Mujer, trabajar de manera articulada, como ya lo hemos también tratado aquí, con diferentes instituciones, policías, centros de emergencia mujer, la fiscalía, el Poder Judicial, y ahora que hablamos, y las municipalidades también entraban ahí, ¿no es cierto? Entonces, hablando de Poder Judicial, justo les comento que nosotros en esta semana recibimos una nota del Poder Judicial donde supuestamente desde hoy día se implementaría el botón de pánico en Sullana, ¿no? Que busca ayudar a las personas que son víctimas de violencia. Bueno, se explicaba que esto implica un compromiso de personal de la policía y de serenazgo, y ahí entraban el tema de las municipalidades, ¿no? Porque el programa de serenazgo pertenece, ¿no? Lo coge la municipalidad. Esto para actuar de manera inmediata, es justamente lo que ustedes estaban hablando, ¿no? Ustedes todos coinciden en un actuar de manera rápida, ¿no? Entonces ahí era una de las fallas que a veces había, ¿no? No se actuaba de manera rápida. Entonces esto del botón del pánico buscaba actuar de manera inmediata ante una alerta que haga una persona que está en peligro, ¿no? Se trata de un aplicativo móvil que una vez que el juez de familia dicte las medidas de protección, se instala en el celular de la persona, ¿no? de la víctima, en este caso, de la víctima de agresión, ¿no? Entonces ella, al activarlo, el personal de serenazgo y también acompañados de la policía acuden de inmediato a cubrir esta emergencia, ¿no? Es a través de un sistema de monitoreo y geolocalización. Yo quiero preguntarle, doctor Juan Albites, ¿cómo es que esto va a ayudar muchísimo en el tema de una interacción, ahí, de un actuar mucho más rápido sobre el botón de pánico en Sullana, que también ha ingresado pues ahora el Poder Judicial en este tema? Sí, bueno, lo que busca básicamente es evitar la revictimización, ¿no? Una persona que ya fue agredida pueda de manera rápida solicitar el apoyo policial o de la unidad de serenazgo ante la reiterancia de la agresión por parte de su agresor, ¿no? Entonces eso efectivamente, bueno, es otra institución quien la está lanzando este sistema. Ahora, nosotros como Ministerio Público implementamos también desde el inicio de la pandemia un número de WhatsApp en el cual las personas podrían comunicar también si son víctimas de agresión o una persona que ya ha sido víctima de agresión, la persona está incumpliendo esas medidas de protección, y habilitamos un número de WhatsApp el cual funciona las 24 horas y en la cual las víctimas también pueden denunciar, inmediatamente es canalizada hacia el fiscal de turno para dar una atención de manera oportuna. He mandado al al WhatsApp de Cecibel el número, pero lo pongo a conocer, es el 920-297-866 y el email denunciasviolencia@mpfn.gov.p.
en la cual en las 24 horas el Ministerio Público recibe por las personas que consideren o no tengan o no puedan acercarse, ya sea al Poder Judicial, al Centro de Emergencia Mujer o a la comisaría, a través de este WhatsApp, inmediatamente denunciar un hecho y el Ministerio Público actúa de forma inmediata a través de su fiscal de turno. Sí, justamente aquí estoy viéndolo, que efectivamente sí lo tenemos, lo que usted está indicando. Hay que hacer el tema de compartir, ¿no? Para que la gente pueda conocerlo, ¿no? Es atención, las 24 horas del día, claro, porque la violencia pues no tiene horario, ¿no? A cualquier hora, sobre todo en la madrugada que llega ahí medio borrachín, lo trata y se va con todo, ¿no? Denuncias al WhatsApp 920-297-866, ¿no? También vía mail, pero bueno, vía mail es un poquito más complicado, más rápido es que la mujer que está siendo agredida agarre el tema con el WhatsApp, lo ponga ahí como un contacto y al toque envíe una alerta. Y también, ¿por qué no ver el tema del botón de pánico, ¿no? Pero para eso, para el botón de pánico, ojo, hay que denunciar. ¿Por qué? Porque este tema del botón de pánico, según lo que nos indican, es que el juez de familia, que ya dictó las medidas de protección, se le va a determinar que se le aplique o que se le instale, ¿no? Este aplicativo móvil en el celular. Entonces, inmediatamente cuando va a ser victimada, pues manda una alerta y con una geolocalización, los serenas de policía, que parece interesante, van a acudir inmediatamente a este tema, ¿no? Casi simultáneo, ¿no? Y con este tema pues de la denuncia de la Fiscalía, yo creo que ya se está avanzando bastante en este tema de el actuar de manera rápida, que es muy requerida y que se ha coincidido aquí que es esencial. A ver, yo quiero un ratito, si me permiten, microbio, por favor. Muchas gracias, Marconi. Yo quiero retomar un poquito el tema de la zona rural. ¿Por qué? Porque yo tengo de buena fuente, bueno, lo voy a decir, a casa llegó a trabajar una jovencita, tendría en ese entonces, tenía 15 años. ¿Por qué vino a trabajar a casa? Porque su papá la quería hacerse casar a esa edad. Entonces, una tía nos conversó a nosotros y justo había recién nacido mi segundo bebé. Y bueno, pues llegó para cuidarla. Entonces, fue entrando en confianza en la casa y nosotros la adoptamos como si fuera un miembro más. Parte de la familia. Un miembro, parte de la familia. Incluso se sentaba a cenar, a tomar desayuno, todo con nosotros en la misma mesa. Como debe ser. ¿Ya? Sin discriminación de ningún tipo. Ella un día le dice a mi esposa, ¿cómo se llama?, que quería terminar sus estudios. Le dijimos, no tengo ningún problema, averiguo qué es lo que tiene, y consiguió estudiar de noche. Entonces, terminó sus estudios de primaria y de secundaria, y ahora es una profesional que vive en Lima y maneja cualquier cantidad de plata. Sí. Miren qué bueno, Imagínate. cómo se cortó La cadena, el arrastre. Exactamente. La oportunidad. Imagínate. Eso también es lo que el doctor incidía, la dependencia económica. Lo que nos falta a las mujeres son oportunidades, porque muchas mujeres se han casado a temprana edad y no hay esas oportunidades para estudiar, para trabajar, para prepararnos. Muchas autoridades esto no lo ven rentable. Nosotros las mujeres no somos rentables para ellos. Entonces, pero nos falta eso, ¿no? ¿Qué mujer no quisiéramos estudiar? ¿No? ¿Qué mujer no quisiéramos tener esa oportunidad de poder hacer un emprendimiento y contribuir a la economía de mi hogar y de la sociedad? Pero nos falta esa oportunidad. ¿Por qué salió esa joven adelante? Porque gracias a Dios encontró una oportunidad, la cogió y salió adelante. Exactamente. Sí, incluso cuando a veces conversamos con ella, le digo, hija, estás ganando más que el padre. Ah, papá. Ya. Pero la verdad del caso, nos sentimos muy orgullosos de ella. Y ha viajado, ni siquiera nosotros, como le digo, ha estado en Colombia, ha estado en Argentina,
he estado en Puerto Rico y Estados Unidos en temas de su profesión. Mira O sea, qué bueno, ¿no? o sea, Ahora, hablando de los estudios también, no hay que dejar de lado el tema de la economía familiar. De repente por ahí, sí, efectivamente, ¿no? Yo quiero que todos mis hijos estudien, pero lamentablemente tengo 6 hijos y solamente tengo para educación para 2. ¿A quiénes escogen? A los varones. A los varones, ¿no? Porque la mujer tiene, mejor es que se quede ayudando a la mamá, Va a en ser las labores. mantenida. Exacto. Es que el Entonces, varón desde ahí va a también- mantener la familia. Y la mujer es mantenida. Exacto. La Pero ¿por qué idea. no elegir uno Una y mujer, uno, uno y o uno. las mujeres también? yo ahí discrepo con ustedes. Estoy hablando de la mentalidad del campo, ¿no? Claro, Desde o sea, las zonas rurales es sí. la mayoría que Claro, hacen eso. a ver, el tema pasa porque las oportunidades se dan para todos. Ujú. Si fuera una universidad privada, entendería, pero hay universidades nacionales que no te cobran un sol. Entonces, las oportunidades ahora se dan para todos. El que la quiere tomar, la toma. El que no la quiere tomar, no la toma. Entonces, antes yo podría decir, sí, efectivamente, tendría que escoger al varón, pero no. Ahora tengo 6 hijos, perfecto. Todos son varones, 4 mujeres, bueno, se me van a una nacional. Y todos tienen por igual. Exacto. Sí, pero también Pero hay que ni aún reconocer que así, lamentablemente no todos tienen claro. para las 6 listas. Y Ah. no todos tienen para los No, pasajes. olvídate, Y no, eso olvídate. genera, En por más zona que sea rural, nación. en zona rural No, incluso en zonas rurales es es que diferente. tienen que caminar, Claro. por eso Claro. estamos Sí, hablando estamos de en zonas otro pues alejadas, Sí, que definitivamente. lamentablemente ahí el papá es el que tiene que elegir. Solo tengo para dos listas, Ujú. para 2 zapatos. ¿Por qué? Porque tienen que caminar horrible. Entonces, si es que yo los pongo los 6, tengo que comprar 6 pares de zapatos, 6 pares de zapatillas, 6 uniformes, porque el Exacto. uniforme no te lo da el Estado. Estamos obviamente hablando en general, Mira. no en la pandemia, ¿no? Esa es otra. Ahorita en la pandemia no tengo 6 Exacto. laptops, no tengo 6 tablets. Internet de ancha banda para que puedan todos. puedan trabajar Y como, tranquilo. y como tengo una, este año solamente inscribo a uno de mis hijos. ¿A quién elijo? ¿A quién crees que eligen? Entonces lo Esa dejamos brecha- en ese esa tema, brecha ¿no? Hay educacional- mucho que trabajar, ¿ah? Ahorita para O sea, nosotros, las mujeres se ha profundizado hay más, bastante porque trabajo. nosotros no podemos llegar ahorita a las mujeres de las comunidades rurales. ¿Qué mujer va a tener como lo dijo Una mi laptop. compañera Celio, un Un celular, Claro. con todo una eso. buena recarga, con internet? Mira, y esa niña nos contaba de que, por ejemplo, en su casa tenían roles. Las mujeres tenían que salir, o sea, se ocupaban de cocinar, de barrer, de hacer todos los quehaceres de la casa, lavarle a todos los hermanos y todavía ir a recoger agua al río. O sea, ¿te das cuenta? Tenían, o sea, y digo, ¿y qué tan cerca es de tu casa al río? 2 kilómetros, 3 kilómetros. No, a la lata al hombro. En vivo, en crudo. O sea, ni siquiera el burrito, sino la lata al hombro. O sea, entonces, ¿qué es lo que nosotros, en conclusión, podemos sacar de la zona rural? Que esas jovencitas están desprotegidas. Claro que están totalmente desprotegidas. Desprotegidas. Y hay que hacer un trabajo muy, muy grande ahí, muy grande, porque es la única manera de que, pienso yo, podríamos frenar el feminicidio en la zona rural. Así es. Sí, efectivamente. Sí, definitivamente. Definitivamente, porque si nosotros, o sea, nos enfocamos, o sea, lo que yo siempre he condenado es que nos enfoquemos solamente en las ciudades. Cuando los problemas, por ejemplo, de niñas embarazadas, ¿de dónde Y vienen? violadas. Y violadas En los de campos. de Ayabaca, Sí, de Paimas, de Suyo, Si vas a investigar, de la- olvídate, de la, tienes de- cualquier de- cantidad de la de zona gente. andina. Entonces, o sea, uno o sea, se pregunta qué está haciendo, o sea, qué está pasando acá, ¿no? Y le preguntas al padre, ¿y por qué usted sabía eso? Sí, sí lo sabía. ¿Y por qué no? Es que no tengo plata para mantenerla y él la tenía en su casa. ¿Cómo voy a permitir que mi hija que tiene 10 años se la lleve un sinvergüenza a vivir a su casa por el hecho de decir no tengo plata? No, pues es que eso ya... Sí, linda mira, con no respecto sé. a eso, Sí, sí. por ejemplo, actualmente el Ministerio de la Mujer está lanzando un programa que se llama los clubes juveniles. Ujú. Se van a trabajar con jóvenes que han dejado el estudio, que no tienen oportunidad que dejaron el colegio, que no tienen oportunidad
ni siquiera para estar en un instituto. Se les va a capacitar, se les va a sensibilizar y también se les va a capacitar en temas de emprendimiento, pero no solo ahí, sino también hasta llegar a una colocación laboral. Entonces con ella se va a trabajar desde los 16 años. Es un proyecto de 3 años que está ubicado en La Arena y Curamori, pero por el momento solamente ahí, ¿no? Como modelos. Como modelos, como planes pilotos. Planes Exacto. pilotos. Planes Pilotos, pilotos. ajá. Bueno, ya estamos llegando casi al final del programa. Yo quisiera pedirle a cada uno que resalte como recomendaciones, como alertas para que la población que nos está escuchando sepa qué hacer ante determinadas situaciones. Porque lo que se quiere aquí es que la gente entienda que existen programas, existen normas, existen leyes que protegen al entorno familiar, para no hablar solamente de mujeres, ¿no? Porque si no, por ahí hay ciertos que dicen, sí, están hablando solo de mujeres y los varones, entonces estamos cayendo en lo mismo, pero al revés, ¿no? Entonces, bueno, en el entorno familiar existen normas. Me encanta cómo leyes. defiende a la mujer, ¿no? Más bien que queremos... Le da apertura al hombre, le da apertura al hombre, equidad. Sí. Entonces, Cecibel, sí. si me permites explicar para responder a esa duda que tú estás diciendo. Mira, sí. existe normas discriminatorias que da el Estado y hay una discriminación negativa, que es la que nosotros utilizamos a diario, pero también existe una discriminación positiva. Y esa discriminación positiva nace cuando tú entiendes que existen circunstancias o diferencias asimétricas entre dos grupos de personas. Es decir, el hombre y la mujer en el Estado peruano, en la sociedad peruana, no están en la misma condición, ¿no es cierto? Entonces, muchos dicen, oiga, ¿y por qué no existe, como existe el feminicidio, el homicidio, por qué no existe una ley que proteja a la mujer? ¿Por qué? Porque el hombre no está desprotegido en la sociedad. Entonces lo que busca la norma de violencia, la 30364, el feminicidio, la ley de acoso sexual, acoso, ¿qué busca? Proteger a este grupo que es menor, que es disminuido en la sociedad, que si bien en la norma pareciera que son iguales, en la realidad hombres y mujeres no tienen las mismas oportunidades. Cuando entendamos que las relaciones entre hombres y mujeres son asimétricas, no son iguales, es por eso que el Estado busca proteger a este grupo disminuido con estas normas. El día en que hombres y mujeres, las relaciones sean simétricas, sean iguales, desaparecerá la ley de violencia contra la mujer y solamente será ley de violencia contra la familia. Desaparecerá el feminicidio y simplemente será homicidio y homicidio calificado. Por ahora, como no estamos en igualdad ante la sociedad hombres y mujeres, existen esas leyes que lo que buscan es una discriminación positiva. Es decir, no discriminar al hombre, sino de alguna manera equiparar a la mujer. Por eso también, no nos olvidemos, también existen otras leyes como la equidad de género, la paridad de género, partidaria, que busca la misma participación de mujeres en la sociedad. No busca no busca discriminar al hombre, busca proteger o igualar a la mujer en este entorno social. Claro, doctor, pero también nos imaginamos que esto no excluye, por ejemplo, a un varón acercarse a denunciar violencia por parte de su pareja, ¿no? Obviamente. En ningún momento, En sino ningún momento. que, si bien es cierto, se llama Ministerio de la Mujer o Centro de Emergencia Mujer, se da una atención igualitaria, equitativa, Es cuestión de tanto para los proporción, varones, creo yo, ¿no? sí, tanto para varones como para mujeres, ¿no? Hay que dejarlo en claro, porque hay algunos que pueden entender las cosas un poquito mal, pero es cuestión de proporción. Sí, Ambos no me pueden miras. ir acá Lucho creo que está un poquito intimidado porque somos 3 mujeres, ¿no? Frente a... Hay un día del hombre, pero ustedes saben por qué no se celebra. No es culpa de la mujer. Hay que decirlo así. Los hombres olvidan las fechas. Por eso ni siquiera... Son poco detallistas. Ni siquiera saben que existe un día del hombre. ¿Sabías? No saben. O sea, ya no ¿Qué es fue lo primero culpa que dije cuando de la mujer. iniciamos el programa? ¿Ah? No es culpa de las mujeres. Entonces,
hay que ser un poco más detallistas. No, a mí y sí, por parte de la mujer también, ¿no? Entonces hay que sí recordarse. sí me encanta ser detallista, a mí me encanta ¿Qué ser día detallista. es el Día del Hombre? Después te lo digo, pero estamos hablando de detalles. Ahí nomás ya No, a mí sí, dijiste todo. por ejemplo, me gusta enviarle flores a mi esposa. O sea, Qué bien, qué bien. O sea, soy muy detallista. Incluso para Navidad hice unas tarjetas y comencé a enviarles a todas las personas que trabajaban directamente o indirectamente conmigo a través de la radio. Y una de esas chicas me llamó y me dice, disculpe, señor Pacheco, ¿por qué ha hecho esto? Le digo, ¿por qué? Porque sí, es un tema que acostumbro hacerlo cuando viene Navidad y Año Nuevo viene. Entonces es una manera de decirte que el próximo año cumplas tus metas y que Dios te bendiga. Me dijo, primera vez que tiene un detalle tan amable conmigo de esta naturaleza. Qué bien. O sea, pero el tema pasa por algo muy importante, que tú las cosas las aprendes en casa. Exactamente. En casa las aprendes. Y si no las aprendes en casa, tienes que comenzar a darte cuenta de que en el mundo Dios te ha dado cosas muy importantes que tienes que saberlas valorar, que es tu matrimonio, que es tu familia, que son tus hijos, que son tu esposa, que son tus padres, que son tus estudios, que son tus colegas, tus amigos. Todo. Por ejemplo, Ahí se valora, pues. O sea, ahí se valora. De verdad, o sea, y todos los amigos que tenemos, o sea, si tú valoras todo eso, vas a compartir esa valoración que le estás dando a esa persona con esa persona, y esa persona también va a ser un efecto multiplicador. Porque, o sea, va a hacer que se sienta lo mismo que sientes, ¿cómo se llama? En el tema amical, en el tema de sociedad, en el tema de trabajo en conjunto. Entonces, no debe haber, o sea, la persona que dice, yo te celo porque te quiero, porque te amo, eso es falso. Lo que quieres es tenerla a tu lado, ¿para qué? Para que te esté mimando, para que te esté rascando, para que te esté haciendo X o qué sé yo. Las cosas que tú no quieres. O sea, y si quieres salir a divertirte, y si quieres salir a divertirte, sal a divertirte pues con tu esposa. Con tus amigos, pero con tu esposa. Claro. Bueno, nos queda un minutito nomás, doctor, para despedirnos. Muchísimas gracias de adelantado de parte de todos los integrantes de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, filial Sullana, por este conversatorio muy interesante, y esperamos que le haya servido muchísimo a los que nos han escuchado y que lo repliquen, ¿no? Toda la información que aquí han adoptado, que lo compartan, que sepan que hay cosas que se está haciendo a nivel de municipalidades, a nivel de la policía, a nivel del Ministerio Público, a nivel de Poder Judicial, a nivel del Centro de Emergencia Mujer, del Ministerio de la Mujer, a nivel del sector educación, y también pues a nivel de la comunicación social, que es muy importante para justamente dar a conocer todo esto. Doctor. Muchas gracias por la invitación, y bueno, solamente para precisar que el número de WhatsApp que se ha brindado es el número que funciona para denuncias en todo el distrito fiscal de Sullana, es decir, comprende la provincia de Sullana, Talara, Ayabaca, Estuyo, y en el cual se pueden hacer las denuncias de todo el distrito fiscal de Sullana, y ya es el encargado de manejar este número quien deriva hacia el fiscal encargado de la fiscalía correspondiente o la fiscalía que tiene a cargo territorialmente ese hecho. Muchas gracias, y nuevamente invitarlos a romper un poco los estereotipos de género, que es lo que realmente lleva a todo este ciclo de violencia. Muchísimas gracias a usted, y esperamos pues mantenernos siempre en contacto con este tipo de conversatorios. Muchísimas gracias, doctor Alvites Llanos. Sí, bueno, yo también agradecerles, muchísimas gracias por esta gran oportunidad de habernos brindado para poder nosotros dialogar el tema, precisar 3 cositas. El tema de violencia es la hegemonía del poder. El varón quiere tener el poder sobre la mujer, ¿no? Eso que quede claro.
los programas que se están haciendo desde el Ministerio es para reducir la tolerancia social frente a la violencia. Mujer, el mensaje para el 8 de marzo, ámate, quiérete, valórate, y hay una línea 100 que tú puedes marcar desde cualquier lugar, desde cualquier teléfono, y que son líneas de ayuda. Muchísimas gracias, Lucho, Cecilia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, María Sosa Madrid, ¿no? Especialista de promoción y prevención en la Unidad Territorial Región Piura, programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Profesora Celia. Muchísimas gracias también, Luis, a ti también muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan para conversar, y de verdad nosotros me siento tan comprometida para trabajar en los hogares, en las familias de diferentes centros educativos, ¿no? Porque de ahí podemos ayudar mucho, de la mano podemos cambiar esta realidad. Y en el Día de la Mujer, pues, decirle a todas las mujeres del mundo que somos muy importantes, que somos esenciales para los hombres, que detrás de un buen hombre hay una buena mujer, además de su madre, por supuesto, y que depende la felicidad del mundo y la transformación del mundo, depende el 99.9% de la mujer, que ponga su detalle, su sencillez, su humildad, su amor, su dulzura, y el hombre cambia, y el mundo se transforma. Que no se deje maltratar, que más bien trate todo ella de transformar en amor, en comprensión, en esos detalles que vamos a engrandecer a la familia. Gracias por esta oportunidad. No, gracias a usted. Laica Marista, Luchito, Laica Marista, promotora contra la violencia sexual y todo lo demás. Bueno, nosotros... Yo quiero agradecer, antes que termine el programa, a nuestro gran amigo Marconi. Gracias, Marconi. Es la segunda vez que nos acoge. Así es, muchísimas gracias. Ya merecemos chaleco ya, ¿no? Muchas gracias, Marconi. Bueno, nada, terminamos pues con el conversatorio Día Internacional de la Mujer. Nosotros ya estamos adelantándonos y es como fiesta patronal, ¿no? 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no es cierto? Entonces ya lo propio harán el Día del Hombre, que hasta el internet está en su contra, porque ni siquiera abrió. Tenemos un mes nosotros. Bueno, felices de ser mujeres. Recuerden algo muy importante de las mujeres, que son lo más grande que Dios nos ha dado. Ay, gracias. Quiéranse. Gracias. Actuar de manera rápida, responsabilidad institucional, medidas cautelares que también tienen que estar adentro, la población, ¿no? Que cometa menos errores cuando más informada está. Ahí está, tarea para la ANP de Sullana. Y un agresor se forma en el hogar, no en el colegio ni en la sociedad, así que hay que trabajar en eso. El cambio está en la familia, animarse a romper estereotipos, y eso lleva a también romper, o mejor dicho, intercambiar roles, evitar revictimización, ¿no? Y hay que saber diferenciar discriminaciones también, ¿no? Bueno, con eso damos por concluida pues este conversatorio. Muchísimas gracias a todos, y será para una siguiente oportunidad aquí en, bueno, pues Radio La Gigante. No se llega atendiendo. Muchísimas gracias. Gracias. 11:05. 11:05. La sintonía